Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes en esta mañana, que es un regalo especial de nuestro Dios, el Dios amoroso, el Dios Padre de todos nosotros, que cuida con amor de cada uno de sus hijos, que sabe nuestras necesidades antes de que se las presentemos con confianza, que puede darnos más de aquello que nosotros nos atrevemos a pedirle, que espera también nuestra gratitud, así como en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, cuando se acerca este leproso samaritano que ha sido sanado por Jesús y que es el único que se acerca a dar gracias a Dios. Así como este leproso, nosotros también estamos llamados a tener un corazón agradecido con este Dios que es amor, amor infinito, amor sin límites para nosotros, y por eso con un corazón gozoso y agradecido vamos a iniciar este encuentro de hermanos con el Señor, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti, Señor, que eres el centro de nuestra vida. Queremos elevar, Señor, nuestra oración de gratitud a ti en el inicio de esta nueva semana, en el inicio de este nuevo día, de esta nueva jornada que nos regalas. Gracias, Señor, porque nos conservas la salud, porque nos das el regalo maravilloso de la fe, porque nos entregaste a tu Hijo Jesús en la cruz, pero también en el altar de la Santa Misa, cuando en cada celebración de la Eucaristía lo recibimos en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser parte de la iglesia de tu Hijo, que es su cuerpo, de la cual Él es la cabeza. Te damos gracias, Señor, porque nos has enviado el Paráclito, el Consolador, tu Santo Espíritu, que es el alma de nuestra iglesia y que es también quien inspira nuestra alma para que nos acerquemos a ti. Te damos gracias, Señor, porque nos has regalado también la presencia de nuestra Madre, la Virgen Santísima, que es tu presencia materna, tu amor maternal, el rostro materno de tu amor en beneficio de cada uno de nosotros que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a hacer uso correcto y apropiado de cada bendición, de cada beneficio, de cada cosa buena que nos ofreces para acudir a ti, que no nos quedemos enzarzados, confundidos, distraídos en las cosas de este mundo, sino que a través de ellas podamos irte encontrando a ti. Es en la creación, Señor, donde de manera indudable te encontramos, porque en la perfección de esta naturaleza, de este mundo, de este universo que tú has creado, aparece clara y evidente la mano y el corazón, la mente, la omnipotencia de un Dios que no tiene comparación. Ayúdanos, Señor, a seguir teniendo una mirada de fe sobre nuestra vida, para que en cada acontecimiento te veamos siempre a nuestro lado, caminando con nosotros, y que no nos apartemos nunca de ti. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo 17 del tiempo ordinario, seguimos avanzando no solamente a lo largo de este año civil, sino a lo largo también de este año litúrgico, en el que nosotros todos, como una iglesia que es una, santa, católica y apostólica, estamos siempre iluminados por una misma distribución de la palabra de Dios en toda la iglesia universal, riqueza esta incalculable de nuestra santa liturgia católica, que nos da la posibilidad entonces de tener siempre la palabra de Dios como guía,
como alimento, a la vez que también une en una sola meditación, en una sola reflexión de la palabra de Dios, nuestra oración al Padre por medio de Jesucristo, animados por el Espíritu Santo, siendo todos nosotros una sola iglesia. Y vamos a tomar entonces el Evangelio que la iglesia nos propone para este domingo, que lo tomamos de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una muy hermosa declaración de Jesús que la encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6, y es cuando nos está diciendo Jesús: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esa declaración de Jesús constituye la esencia de nuestra fe cristiana, porque a Cristo lo tenemos como centro de nuestra fe, como centro de nuestra vida. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda que es de la persona de Cristo de donde nosotros tomamos el nombre de cristianos. Somos cristianos porque somos otros Cristos, es decir, llevamos el nombre de Cristo con nosotros por compartir la fe cristiana en la Santa Iglesia de Jesús, en la Santa Iglesia Católica. No se puede ser cristiano fuera de la Iglesia. Y en ese sentido entonces es que la Iglesia por 2000 años ha afirmado también que no puede haber salvación fuera de la Iglesia Católica, porque Cristo está presente exclusivamente en la Iglesia Católica. Y la salvación, los medios de salvación que nos ofrece Jesús están ofrecidos para el mundo, para la sociedad, para aquellos, como dice San Marcos capítulo 16, versículo 15, para aquellos que crean y se salven en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Jesús. ¿Por qué hago esta introducción como punto de partida para nuestra pequeña reflexión en torno a este Evangelio de hoy? Porque los apóstoles, al igual que nosotros, en este Evangelio que acabamos de proclamar, se reconocen a sí mismos como cristianos en el sentido de que tienen a Jesús como centro. También ellos ven la necesidad de su propia vida de Dios y por eso saben quién es Jesús y acuden a Él entonces como maestro de oración. Saben que el camino para llegar ellos al Padre es Jesús y es por eso que no acuden a nadie más sino a Jesús para que les enseñe a orar. Jesús es maestro de oración. Jesús tiene una comunión, una comunicación,
una realidad de plena unidad con el Padre, y así lo perciben sus apóstoles. Y por eso le dicen a Jesús: enséñanos a orar. No van a Juan el Bautista, no van a los escribas, no van a los fariseos, no van ni siquiera a los sacerdotes judíos de ese tiempo y a los sumos sacerdotes. Van a Jesús, porque reconocen a Jesús como el único que puede llevarnos al Padre, como el camino, la verdad y la vida. Y miren qué cosa tan interesante, que Jesús, que es maestro de oración, enseña a sus apóstoles a orar como 2000 años después, nosotros que somos los verdaderos cristianos, nosotros los católicos, oramos. Es interesante cuando a través de los videos de YouTube y cuando a través de otros medios de comunicación social y a través de otras redes sociales vemos la manera en la que los protestantes oran, para darnos cuenta de que no oran como Jesús enseñó a sus apóstoles a orar. Para empezar, los hermanos protestantes utilizan expresiones como yo declaro, yo decreto, yo mando. Y esas palabras, esas expresiones nunca estuvieron en los labios de Jesús. Por el contrario, cuando Jesús está enseñando a sus apóstoles a orar, les está diciendo que oren como lo aprendieron los apóstoles y como se ha venido transmitiendo en la tradición apostólica por 2000 años. Y a nosotros, hasta nosotros ha llegado esta forma de oración de la cual nos sentimos orgullosos porque obedecemos a Jesús, seguimos las enseñanzas de Jesús, que es el camino para llegar al Padre, que es el camino y la verdad y la vida, que es el centro de nuestra fe y el centro de nuestra vida. La oración principal que tenemos nosotros los cristianos católicos es el Padre Nuestro, porque es la oración que nos enseñó Jesús. Y mientras que muchos hermanitos cristianos católicos se dejan confundir por los protestantes cuando les dicen que no pueden repetir palabras al hacer oración, curiosamente, lo que Jesús está mandando a sus apóstoles a que hagan es a que repitan palabras. Es el mismo Jesús el que está componiendo, el que está formulando esta oración que es el Padre Nuestro y que es modelo de nuestra oración como cristianos católicos. De tal manera que los no cristianos, los protestantes, oran decretando, declarando, mandando a Dios, imponiéndose sobre Él. Pero nosotros como cristianos verdaderos, como católicos, como discípulos de los apóstoles, que aprendieron muy bien, así como también nosotros, a orar al estilo de Jesús, seguimos utilizando las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Y a la par con esta forma particular, exclusiva de la oración que el mismo Jesús elevaba al Padre, y que es la misma oración que Jesús eleva al Padre por sus apóstoles y que le enseña también a sus apóstoles a orar, hay una cualidad de la oración muy especial de la que habla Jesús, y es la perseverancia. Nos invita entonces a que nuestra oración no solamente sea al estilo de como Él nos lo enseñó, sino que también sea una oración que esté acompañada por la perseverancia, que no nos cansemos de orar, que no nos desanimemos. Cada oración que nosotros hacemos es escuchada por Dios. Cada oración en la que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza es una oración que llega a los oídos, al corazón de nuestro Dios, del que decíamos muy al inicio de esta corta reflexión, que sabe ya nuestras necesidades antes de que se las presentemos. Tenemos que pedir con perseverancia, y solamente pueden pedir con perseverancia, solamente pueden orar con perseverancia los que tienen confianza en Dios, los que tienen fe, los que ponen su fe en sus oraciones, los que dejan que esa fe alimente y guíe su vida de oración. Por eso nos está diciendo Jesús con mucha seguridad que si nosotros tenemos esa clase de oración al estilo de como Él nos enseña,
Y si nosotros perseveramos en esa oración y si nosotros ponemos la confianza, la fe en esa oración que le elevamos a Dios, podemos entonces pedir y se nos dará. Podemos entonces llamar y se nos abrirá. Podemos entonces buscar y vamos a encontrar. Y termina Jesús declarando, Él, no nosotros, yo decreto, yo demando, yo comando, yo declaro. No, el mismo Jesús termina declarando que si nosotros que somos malos no le vamos a dar cosas malas a nuestros hijos, sino que les vamos a dar siempre cosas buenas, cuánto más Dios, que es nuestro Padre de los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Por eso, la invitación, hermanas y hermanos, en esta hermosa mañana de domingo, en este Dies Domini, en este día del Señor, es a seguir elevando nuestro corazón a Dios al estilo de como Jesús nos enseñó, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es modelo de oración y que es padre de oración y que es maestro de oración, para que nosotros, al utilizar las palabras de Jesús, el espíritu de oración de Jesús, recibamos toda suerte de bendiciones espirituales y materiales que planifiquen nuestra vida y que nos conviertan a la vez en testimonio de fe, en testimonio de oración para los demás. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta catequesis del día de hoy retomamos el tema que ya iniciáramos la semana pasada en torno a la tercera de las ideas, doctrinas, enseñanzas, ideologías de la Reforma Protestante, que se conocen como las solas protestantes, las 5 solas protestantes, siendo esta tercera la de solo Cristo. Basta Cristo en nuestra fe, no se necesita nada más, no se necesita la intercesión de los santos, no se necesita la Virgen María, no se necesita la iglesia, basta Cristo. Si seguimos a Cristo, si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, si lo reconocemos como Señor, vamos a ser salvos. Gloria al Señor, aleluya. Lo vienen proclamando los protestantes desde que el primer protestante que fundó su primer changarrito, Martín Lutero, lo hizo por allá en 1520. Y desde el 1520 en adelante, entonces, hay una nueva forma de entender la fe cristiana, que por tanto no es en realidad la fe cristiana. Es una fe cristiana pirateada, made in China, manipulada, torcida, recortada. Un evangelio diferente que no es el que predicó Cristo y el que han predicado los apóstoles por espacio ya de 2000 años en esta que es la iglesia también apostólica, en la Santa Iglesia de Jesús. Y así como habíamos ya dado respuesta a la primera de las solas protestantes, que era la de la sola escritura, para afirmar con las Sagradas Escrituras que no es cierto que basta la Biblia, como lo afirman los protestantes. Y así también como habíamos dado respuesta a la segunda de estas solas protestantes, que era la de la sola gracia, para afirmar con las Sagradas Escrituras y con la tradición de los apóstoles en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Jesús, que no basta en realidad el sacrificio de Cristo en la cruz para que ya nos consideremos nosotros salvados definitivamente, sino hacemos propia esa salvación que Dios nos ofrece al ofrecernos Él mismo con tanta generosidad y tanto amor a su Hijo que muere por nosotros en la cruz. Así también entonces vamos a seguir respondiendo a la tercera de estas solas protestantes con esta idea protestante, herética, podríamos decir también, apóstata, es decir, de rechazo a la verdadera fe que Cristo vino a dejarnos exclusivamente en su Santa Iglesia Católica. Nos centramos entonces una vez más en el solo Cristo, para decir entonces con claridad que lo que los hermanitos protestantes suelen afirmar de que basta Cristo para salvarnos, no es algo que la Santa Biblia, enseñe en realidad, porque no está en las enseñanzas de Jesús,
no está en las enseñanzas de los apóstoles tampoco, y por tanto no está en las enseñanzas de la auténtica fe cristiana que nos heredó nuestro Señor Jesucristo, esa mentira, esa barbaridad de que basta solamente Cristo para salvarnos. Y habíamos utilizado la semana pasada, cuando iniciábamos ya este tema, una serie de pasajes bíblicos que nos permiten reconocer en la Santa Biblia una enseñanza completamente diferente de la que los hermanitos protestantes transmiten, enseñan, comunican cuando se trata de la salvación. Y estos pasajes vamos a recordarlos muy brevemente para poder seguir avanzando. Son pasajes en los que la Santa Biblia misma, la Biblia que es palabra de Dios y que es reconocida también por los protestantes como palabra de Dios, enseña una cosa diferente del solo Cristo, o de que basta Cristo para la salvación. Y estos pasajes nos permiten ver a Cristo entonces unido a algo más. Y ese algo más es la iglesia. Cristo no quiso salvarnos por su propia cuenta y ya. No, Él quiso salvarnos a través de su sacrificio en la cruz, pero quiso salvarnos también a través de la iglesia. Quiso mejor, lo podríamos explicar de otra manera, quiso que ese sacrificio suyo en la cruz se hiciera evidente, se manifestara con su gracia, con su amor, con su misericordia en su santa iglesia, a través de su santa iglesia. Y es por eso que pasajes como Colosenses capítulo 1, versículo 18, nos permiten ver que tanto se necesita Cristo, así también como se necesita la iglesia de Cristo. Y es por eso que nos dice este pasaje, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza, pero para que sea el Cristo total, el Cristo completo, se necesita de aquel cuerpo que Él mismo se constituyó, se construyó, se dio a sí mismo, que es la iglesia. Nos dice también entonces Efesios 1, del 22 al 23, que es bajo sus pies que el Padre sometió todas las cosas a Cristo y le constituyó a Él, a Cristo, como cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo. Y dice luego una expresión muy hermosa San Pablo, la iglesia que es plenitud del que lo llena todo en todo. De tal manera entonces que la enseñanza protestante de que si tú tienes fe en Cristo y si pones una Biblia bajo tu brazo, al lado de tu axila, y te vas a predicar entonces el evangelio, gloria al Señor, aleluya, y a pagar diezmos, entonces que ya estás salvado. Eso no está en la Biblia. Eso es una de las grandes mentiras que el demonio ha sembrado en estos grupos protestantes para alejar a los cristianos verdaderos de la única y verdadera Santa Iglesia de Dios. Y por eso nos dice San Pablo en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 5, que él perseguía a la iglesia de Cristo, perseguía a la iglesia de Dios, porque Cristo sí tiene una iglesia, porque Dios sí tiene una iglesia. Y terminábamos entonces la semana pasada con este pasaje tan claro que leíamos en Efesios capítulo 5, versículos del 31 al 32. Y es cuando se habla de Cristo como esposo y de la iglesia como esposa. Y de la misma forma que es supremamente claro el hecho de que Dios quiere que haya solamente una esposa para el esposo y un esposo para la esposa, así también ha querido Dios, es voluntad de Dios que Cristo, que es el esposo, solo tenga una esposa verdadera, que es la iglesia. Así como el hombre casado tiene una sola esposa, no importa que haya muchas otras mujeres alrededor, así también Cristo está casado con su iglesia. No importa que haya muchos otros grupitos bíblicos que se autoproclaman iglesia y que dicen ser la iglesia de Jesús. Cristo solamente tiene una sola iglesia. Y por eso entonces quedaba muy claro cuando leíamos Efesios 5, 31 al 32, donde San Pablo está manifestando que este misterio
del esposo y de la esposa, él lo relaciona a Cristo y a su iglesia. Y como texto bíblico que nos servía para afianzarnos mucho más en esa enseñanza de Pablo acerca de lo fundamental, de lo necesario, de lo imprescindible, es decir, de lo infaltable que es la iglesia al lado de Cristo. Mirábamos entonces en Efesios capítulo 3, versículos del 20 al 21, este pasaje que lo voy a leer nuevamente para que nosotros los cristianos católicos, que somos los cristianos de verdad, sigamos llenándonos de mucho gozo porque estamos en la iglesia correcta y porque es en esta iglesia donde con Cristo le damos la gloria al Padre de los cielos. Dice San Pablo aquí en Efesios 3, del versículo 20 al 21. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a Él, a Dios, ¿no? A Dios Padre, la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Miren que esta enseñanza de San Pablo se diferencia mucho de la enseñanza de los protestantes que te dicen cuando van a tocar allá a la puerta de tu casa, la religión no salva. Cristo no es religión. Cristo no tiene una iglesia. Basta con que tú creas que Cristo te ha salvado, que Cristo es el Señor de tu vida y ya te salvaste. Miren la enseñanza de la Santa Biblia, enseñanza que está también en las Biblias protestantes. Y yo los invito a ustedes, hermanos protestantes que me escuchan, a que con humildad y con honestidad vayan a su Santa Biblia, a la Biblia Reina Valera, y que o en la Biblia de la versión del Nuevo Mundo, la de los Testigos de Jehová, y que miren allá en Efesios capítulo 3, versículos del 20 al 21, esta enseñanza que no es exclusiva de la Biblia verdadera, que es la católica. Aún en esas Biblias manipuladitas y recortadas que ustedes tienen, está la misma enseñanza que por 2000 años el Espíritu Santo ha enseñado en su iglesia, que al Padre, a Dios, se le da gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, y que esta enseñanza entonces es absolutamente contraria, opuesta a la mentira, al engaño, a la falsedad, a la aberración, a la infamia que predican todas las sectas protestantes de que no es necesaria la iglesia para que te salves, sino que basta solamente Cristo para tu salvación. No es cierto, no es cierto. Martín Lutero, que fue el primero que se dejó engañar por el demonio de esta manera, hace 500 años, propagó esta mentira y la creyó él mismo como una manera de justificarse a la hora de apostatar de la fe verdadera, a la hora de alejarse, de abdicar de la fe cristiana verdadera, de renegar como rebelde que era de la iglesia verdadera, de la fe verdadera, y para poder entonces justificarse a la hora de fundar su propio changarrito, que es la iglesia luterana, necesitaba entonces afirmar, contrario a las sagradas escrituras, que Cristo no había fundado una iglesia, que Cristo no tenía una iglesia, que Dios no tenía una iglesia, que la iglesia por tanto no era necesaria para la salvación y que bastaba con que tuviéramos en el corazón la fe en Cristo Jesús y que lo profesáramos con los labios y ya seríamos salvados. Y esta mentira en la cual fundamentó Martín Lutero su decisión de apartarse de la iglesia católica, abdicando, apostatando, renegando de la fe verdadera, de la fe cristiana verdadera, es lo mismo que han seguido haciendo después de él cada uno de los fundadores de sus propias iglesitas protestantes y cada uno de los pastores protestantes, que son en realidad instrumentos diabólicos de Satanás, que ha querido alejar de la verdadera fe y por tanto de la salvación a todas aquellas personas débiles que se han dejado confundir y que se han dejado arrastrar a las redes de muerte que son cada una de estas sectas protestantes. Pero si algo queda claro en las Sagradas Escrituras es que tanto Cristo es necesario para la salvación,
porque sin Él no podríamos haber sido salvados, reconciliados, redimidos por la mano de Dios. Como también es necesaria la iglesia que está unida a Cristo y que con Él es una sola cosa. Así como el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola cosa, nos dice San Pablo allá en Efesios capítulo 5, versículos del 31 al 32, que así también Cristo se unió a su esposa, que es la iglesia, y con ella llegó a ser una sola cosa. Luego no puedes aceptar a Cristo y rechazar la iglesia. No puedes tener en tu vida de fe solamente la cabeza, que es Cristo, y rechazar el cuerpo. No se puede, no se puede. Solamente en la mentalidad satánica de estos instrumentos diabólicos que son los pastores protestantes, comenzando por Martín Lutero en adelante, es posible. Pero en la mentalidad, en el amor, en el plan, en el designio de Dios, no es posible. Porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. No se pueden separar, no se pueden disolver. No puedes aceptar uno y rechazar al otro. No puedes. Si quieres ser cristiano, al menos, si quieres ser cristiano de verdad, no puedes rechazar la iglesia que se unió con Cristo, como nos dice San Pablo en esta carta tan hermosa de Efesios, capítulo 3, versículos 20 al 21, por todas las generaciones y todos los tiempos. Y esto nos recuerda lo que decía Jesús allá en Mateo 18, cuando dice: los poderes del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir, la iglesia que Jesús fundó va a estar presente todos los días, hasta el final de los tiempos, por todas las generaciones, y los poderes del infierno no la van a separar y no la van a destruir, porque es que esa iglesia es el cuerpo de Cristo y está unida a su Salvador, a su fundador, a su cabeza, a su esposo. Por tanto, esa iglesia va a estar presente por todas las generaciones y por todos los tiempos. Amén. Así sea. Por eso hay una falacia, una mentira, un engaño horrible, horrendo, que inspiró Satanás, que es el padre de toda mentira, como nos dice Juan 8:44, y que está presente en los labios de todo pastor protestante que afirma que su changarrito es la iglesia de Jesús, y que dicen que en estos tiempos, más de 2000 años después de Cristo, es cuando aparece entonces la iglesia de Jesús, y que estaba oculta o estaba escondida o estaba anónima a lo largo de estos 20 siglos hasta haber aparecido ahorita, o en el siglo XIX, o en el siglo XVIII, o en el siglo XVII, o en el siglo XVI, que es pues cuando por primera vez aparece el movimiento protestante. Y esa afirmación es totalmente falsa, porque lo que nos enseña Jesús es que las puertas del infierno no van a prevalecer contra esa iglesia de Jesús, y que por tanto, como nos dice San Pablo en Efesios 3, 20 al 21, esa iglesia va a existir por todas las generaciones y todos los tiempos. Luego, en esta afirmación de San Pablo, queda claro que la verdadera iglesia de Jesús tuvo que haber existido en el siglo I, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, y luego en el 16, 17, 18, 19, 20, 21, etcétera, y hasta el final de los tiempos, porque esa iglesia va a existir por todas las generaciones y en todos los tiempos, porque en esa iglesia y en Jesús, que son una sola cosa, es donde se le da gloria al Padre. Por tanto, el changarrito que fundó Martín Lutero de 1520 no es la iglesia de Jesús, porque no ha existido en todas las generaciones y en todos los tiempos. Y la iglesia de Calvino, y la iglesia bautista, y la de los testigos de Jehová, y la de los pentecostales, y la de los evangélicos, como dice el padre Luis Toro, porque no son en realidad evangélicos, y la de los adventistas,
y la de los anglicanos y la de los episcopalianos, etcétera, no pueden ser de verdad la iglesia de Jesús, porque no han existido como iglesia por todas las generaciones y en todos los tiempos. La iglesia protestante, si se le puede llamar iglesia, llamémosla como es, el changarrito pues. El changarrito protestante más antiguo es el de Martín Lutero y tiene 500 años. Bueno, 499 años, porque fue fundado en 1520. El changarrito protestante más antiguo tiene 499 años apenas. Ni estaba presente cuando Cristóbal Colón y sus acompañantes vinieron aquí a las Américas en 1492. Todavía en 1492, cuando llegó don Cristóbal Colón con sus acompañantes, había una sola iglesia, la Iglesia Católica. Apenas fue unos añitos después de la llegada de Cristóbal Colón aquí a las Américas, cuando don Martín Lutero apostató, abdicó, renegó de la fe verdadera y fundó su changarrito, y después de él toda esta mano de sinvergüenzas que no quieren sino beneficiarse económicamente de la ignorancia religiosa y de la sed de Dios que tienen estas pobres almas, y les roban la lana, no solamente la que tienen en las bolsas, sino toda la que los cubre, ¿cierto? Porque no son pastores, sino lobos. Y la condena que les espera a estos pastores que no son pastores, sino que son falsos profetas, es una condena horrible, de condenación eterna, si no se arrepienten y si no vuelven con humildad y con sinceridad a la verdadera iglesia y a la verdadera fe, que es la iglesia cristiana, que es la fe cristiana en la Santa Iglesia Católica. Por tanto, hermanos, decimos la verdad si enseñamos que no se puede creer en el solo Cristo, si no se acepta que Cristo va unido a su iglesia y que está indisolublemente unido a su iglesia por toda la eternidad. Es decir, si aceptamos que la iglesia y Cristo ya no se pueden separar por toda la eternidad. La Biblia, hermanitos protestantes que me escuchan, no enseña lo que sus pastores protestantes les están enseñando, que basta Cristo, que no importa en qué iglesia estás, la iglesia y Cristo son una sola cosa y están unidos indisolublemente, es decir, inseparablemente por toda la eternidad. Por eso desde el año 381, nosotros como cristianos católicos, como cristianos verdaderos, profesamos en el credo niceno-constantinopolitano como uno de los artículos de nuestra fe: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es decir, desde muy antiguo queda demostrado que la fe o la creencia en la iglesia era parte de la fe cristiana. Miren qué cosa tan hermosa. Tenemos el concilio de Nicea en el año 325 y tenemos el concilio de Constantinopla en el año 381. Y en el año 382 es cuando la iglesia declara que la Biblia es palabra de Dios y cuando nace la Biblia al interior de la iglesia. Antes entonces de que naciera la Biblia dentro de la iglesia católica, un año antes de que naciera la Biblia dentro de la iglesia católica, ya la iglesia profesaba que los verdaderos cristianos nos unimos en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Antes de proclamar, antes de definir, antes de expresar al mundo que la Biblia es palabra de Dios, y antes de que el Papa San Dámaso I y San Agustín y San Jerónimo pusieran sus esfuerzos y su trabajo para compilar cada uno de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento y unirlo a los 46 libros del Antiguo Testamento, y declarar entonces que 73 libros de la Santa Biblia católica son palabra de Dios. Ya la iglesia estaba profesando, declarando, animada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, que nosotros somos una sola iglesia que es una, santa, católica y apostólica.
antes de la proclamación de la Biblia como palabra de Dios, antes del nacimiento de la Biblia dentro de la Iglesia Católica, ya la Iglesia era reconocida por el Espíritu Santo como una santa, católica y apostólica. Y para aquellos que todavía como mensos siguen preguntando, ¿dónde dice en la Biblia la palabra católica? Porque creen que la Biblia se escribió en español, o en el emberá chamí, o en el quechua, o en el idioma, o en el dialecto de la cultura o de la tribu indígena a la que pertenecen ellos. Se les aclara en la misma Santa Biblia que la Iglesia de Jesús no se llama católica, es católica, así como la Iglesia de Cristo es una y es santa y es apostólica. La Iglesia de Jesús no necesita un nombre, porque es que es una sola iglesia. Los nombres nos sirven para identificarnos entre varias personas, pero es que la Iglesia de Jesús no necesita nombre porque es una sola. Jesús no necesita nombre para su iglesia, para identificarla de varias, porque es que Él no tiene varias, Él tiene una. Y por eso la iglesia no necesita un nombre. Por eso Jesús no dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la voy a llamar católica. No, Jesús no necesitaba eso, porque Jesús fundó una sola iglesia, porque Jesús tiene un solo cuerpo, porque Jesús tiene una sola esposa. Jesús no es como los pastores protestantes, muchos de ellos que han sido casados y divorciados 1, 2, 3, 4, 5 veces y que tienen amantes hasta en sus propias congregaciones de changarritos protestantes. Jesús es fiel y Él solamente tiene una esposa y la ama y se entregó a sí mismo para santificarla, para presentársela a sí mismo sin arruga ni mancha. Duélale al que le duela. Todos estos anticristos que han fundado estos grupos demoníacos y que para engañarles ponen iglesias cristianas, les duele hasta en el alma que Cristo solamente tiene una sola esposa, que Cristo solamente tiene un solo cuerpo. Pero miren qué cosa tan hermosa, y está en la historia. Esto no se lo inventó Padre Julián, esto no se lo inventó la iglesia, está en la historia. Desde el año 381, como cristianos verdaderos, profesamos que la iglesia de Jesús en la que nosotros estamos y en la que nosotros creemos es una santa, católica y apostólica. Y esta declaración de la iglesia en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla está presente en la historia, en la iglesia, en la fe cristiana verdadera, inclusive antes de que naciera dentro de la iglesia católica la Santa Biblia. Vamos entonces a darle gracias a Dios por esta iglesia que es madre y maestra, por esta iglesia que es el cuerpo de Cristo, por esta iglesia que es la esposa de Cristo, por esta iglesia que es una con Cristo, por esta iglesia que somos todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, con este canto que hace oración, con este canto que hace, música, nuestra oración. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacemos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que me alimenta y me acompaña en la vida sin cesar. La iglesia es
tan maternal, que nunca duden en abrazarme y perdonar. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos hombres y no ángeles de luz, pero al final, solo al final, la iglesia humilde encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. 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 Pasajes como los que ya hemos venido meditando entonces desde la semana pasada y que recordábamos ahorita, y que unidos a estos otros que vamos a seguir meditando en el desarrollo de esta catequesis en torno a la mentira protestante del solo Cristo como una manera de desacreditar, de despreciar, de rechazar la iglesia verdadera, que es la iglesia católica. Queda claro entonces que la enseñanza bíblica verdadera es la de que Cristo no está solito. Cristo está con su iglesia, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, porque Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa, y Cristo y su iglesia son una sola cosa. Y si Cristo mismo dijo del matrimonio aquello de que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, como lo encontramos en Mateo 19, versículo 6, ¿cuánto más habremos de creer que la unión de Cristo con su iglesia está sellada eternamente, no por la voluntad del hombre, sino por la misma voluntad de Dios, es decir, por voluntad divina? Si cree el esposo que no puede buscarse otra mujer como la amante, como la querida que la llaman, sino que tiene que permanecer fiel a su esposa, de la misma forma que la mujer que se casa sabe que no puede buscarse a otro hombre para que le haga el favor o para que la haga sentir mujer, como dicen estas mujeres infieles que le faltan al compromiso matrimonial a Dios y a su esposo dentro del matrimonio. ¿Cuánto más no tenemos entonces nosotros que tener claro que cuando Cristo se escogió su esposa, es fiel a ella? Y nosotros que somos la iglesia de Cristo y que somos por tanto la esposa de Cristo, tenemos que ser fieles a nuestro esposo, que es el único esposo, que es el Cordero de Dios, con el que nosotros nos hemos desposado eternamente, como lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Por tanto, si nos dejamos guiar por la Santa Biblia, por las Sagradas Escrituras, por las mismas de las que con tanta claridad y con tanta convicción los protestantes enseñan que es palabra de Dios, porque efectivamente es palabra de Dios, pero porque fue la Iglesia Católica la que lo proclamó, la que lo definió, así ellos no lo quieran aceptar. Si nos dejamos guiar por esa Santa Biblia, que es palabra de Dios, en relación con este tema de la unidad de Cristo y de su iglesia, tenemos entonces toda la autoridad para afirmar que atentar contra la unidad de la iglesia es exactamente lo mismo que atentar contra Cristo. No es por tanto cristiano dividir el cuerpo de Cristo en 1000 pedazos. No es cristiano salirse de la iglesia de Jesús para irse a buscar changarritos, iglesitas. No es cristiano renegar de la fe cristiana católica verdadera para abrir, para fundar grupitos ajenos a la iglesia de Jesús, a la esposa de Jesús, a la que es uno con Cristo. La división de la iglesia es el arma más poderosa que tiene Satanás
y que ha manejado durante los últimos 5 siglos de existencia del cristianismo, cuando con Martín Lutero se dio inicio a la aparición que ahora es incontable de sectas y pequeños grupos autoproclamados iglesias cristianas, enseñando cada uno de estos una doctrina diferente. Las Sagradas Escrituras nos hablan en numerosos pasajes acerca de la importancia de la unidad en la fe. Es desde Martín Lutero en adelante, desde 1520 en adelante, cuando en el cristianismo se ha venido viviendo algo diferente de lo que Cristo deseó, de aquello por lo cual Cristo oró al Padre, como lo encontramos en Juan capítulo 17, que es la unidad, y que desde Martín Lutero en adelante se ha venido viviendo como algo diferente en la división de todos estos changarritos, grupitos, sectas, que calculándolos podríamos decir son 70,000 nada más aquí en Estados Unidos, pero que a nivel mundial, sobre todo en América Latina, ya es incontable. El protestante se apega de manera ciega a verdades bíblicas como estas, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y este otro, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Y basados entonces, apegados entonces en estos pasajes que nos ofrecen enseñanzas bíblicas, enseñanzas verdaderas que son palabra de Dios, vienen entonces ellos a manipular el mensaje de Dios para decir entonces que la enseñanza del Espíritu Santo en estos pasajes es entonces la de la sola presencia de Cristo en nuestra vida de fe y que no se necesita entonces la iglesia. Pero es una falsa interpretación, es una mala interpretación, es una incorrecta, satánica, demoníaca interpretación de la palabra de Dios que expulsa, rechaza, desprecia a la iglesia de Jesús para quedarse solamente con Cristo. Y no se puede. Si eres cristiano al estilo de Jesús. Y si quieres ser cristiano al estilo de Jesús, tienes que estar en la iglesia de Jesús. No puedes estar en el changarrito del pastor cualquiera o del fundador cualquiera de su iglesia, sino que tienes que estar en la iglesia de Jesús. Y por supuesto que es verdad y es una enseñanza bíblica, palabra de Dios, que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. Así también como es verdad y es palabra de Dios, y lo encontramos no solamente en la Santa Biblia, sino en aquella que compiló, que formó la Santa Biblia, y es la Iglesia Católica, la enseñanza de la Iglesia Católica, de que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que es hombre también. Pero una cosa es que esta enseñanza de Hechos 4:12 y de 1 Timoteo 2:5 sean verdad y que se refieran entonces al medio de salvación que nos ha venido de Dios a través de la persona de Cristo Jesús, que es Cristo mismo por su muerte y por su resurrección. Y otra muy diferente es que la Biblia enseñe que la iglesia no se necesite para la salvación, porque eso no lo enseña la Biblia. Y no lo enseña la Biblia porque es que la iglesia no es un añadido de Cristo. La iglesia no es como un apéndice innecesario y sobrante de Cristo. No, la iglesia es una con Cristo. Y San Pablo mismo utiliza entonces dos figuras que no dejan lugar a dudas. La de un cuerpo humano que está unido a una cabeza. Una sola cabeza para un solo cuerpo. Y que unido ese cuerpo a esa cabeza son una sola cosa. Y la segunda figura de la que habla San Pablo es la del matrimonio. El matrimonio no al estilo de los jueces o de Las Vegas o de los pastorcitos mentirosos protestantes en sus changarritos, sino el matrimonio al estilo de Cristo, y es cuando nos enseña que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre,
como lo encontramos en Mateo 19, versículo 6, cuando el hombre deja a su padre y a su madre y uniéndose a ella, llega a ser una sola cosa. Por eso no se puede rechazar la iglesia de Jesús. Si no estás en la iglesia católica, que es la iglesia verdadera de Jesús por espacio ya de 2000 años y que va a estar presente también por todas las generaciones y todos los tiempos, como nos enseña San Pablo en Efesios 3, 20 al 21, estás en la iglesia incorrecta, estás en un grupo satánico, estás en un grupo demoníaco y no tienes la salvación como recompensa, sino que tienes la condenación eterna como recompensa porque abdicaste, apostataste, renegaste de la fe verdadera. Con esta claridad y con el gozo que tenemos en nuestro corazón, nosotros como cristianos católicos, que somos los cristianos verdaderos, que estamos en la iglesia verdadera, que es la que Cristo fundó y que ha estado presente ya en la historia humana, en el mundo entero, porque es iglesia universal, iglesia católica. Vamos a hacer una pausa en este tema para ofrecerles una información acerca de 3 eventos muy importantes que van a acontecer dentro de las próximas semanas en nuestra iglesia diocesana, nuestra iglesia de la diócesis. Unidos con Cristo. El retiro de enriquecimiento y preparación matrimonial es un fin de semana en donde las parejas pueden alejarse del trabajo, los niños, las tareas de la casa, los amigos y otras distracciones para enfocarse totalmente el uno en el otro. Y también para hablar de temas como el dinero, sexo, comunicación con los hijos, etc. Fecha del retiro: 17 y 18 de agosto. Costo por pareja: $250 más 95 por el viernes si están interesados. Para más información, llamar a Gerardo y Roxana Oseguera al 423-280-7186 o a Agustín y a Verónica Ortega al 865-406-8297. Y también con Fermín y Ana Cabrera al 423-619-3658. A la par entonces con este evento del que acabamos de escuchar, quiero brevemente también entonces compartir otros 2 de mucho interés para todos nosotros. En primer lugar está un retiro para mujeres que se llama Caminando con María y está preparado, organizado por las hermanas dominicas de Santa Cecilia, y es un retiro que va a tener lugar entre agosto 30 a septiembre 1 en su casa de retiros en Betania, que se llama Betania. Para mayor información, entonces pueden llamar a la hermana María Joana al teléfono 615-256-5486. Todas las mujeres busquen un papel y un lápiz para que anoten este número y este nombre de esta religiosa y que puedan entonces participar en este importante retiro de la Virgen María, Caminando con María, retiro para mujeres. Hermana María Joana, 615-256-5486, extensión 3172. Y la diócesis nuestra, la diócesis de Knoxville, está organizando una peregrinación al santuario de la Divina Misericordia, y es una peregrinación que va a tener lugar desde el sábado 2 de agosto hasta el sábado 4 de agosto. Van a salir desde Knoxville el 2 de agosto a las 2:45 y van a dirigirse entonces a este santuario de la Divina Misericordia. El precio es de $265 por asiento. Van a estar allí el padre Darío Betancourt, habrá confesiones, santa misa, cantos, procesión y comida, etcétera. Si usted está interesado, llame por favor a el número del Ministerio Hispano en nuestra diócesis, la diócesis de Knoxville. El número es 865-637-4769. Y los invito entonces para que sigan conectados a nuestro programa, que inviten a otras personas a que se unan también y que sigamos juntos creciendo en nuestra fe católica, que celebren su fe a través de los sacramentos, de manera especial la Eucaristía y la confesión, que oren en familia y que dispongan sus corazones para que la palabra de Dios siga penetrando en su vida personal, en su vida familiar, en su vida cristiana.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.